Muy buenas a todos, mi nombre es Ricardo Villegas, soy cursante del cuarto semestre de electrónica y pertenezco al Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre de la extensión de Mérida. En este video vamos a hablar sobre los sensores, transductores y efectores finales. En principio, un sensor es un dispositivo capaz de detectar diferentes tipos de materiales, esto con el objetivo de mandar una señal para así poder permitir continuar un proceso. De igual manera, al momento de seleccionar un sensor se deben de tener en consideración diferentes elementos o factores, como lo son la forma de su carcasa, la distancia operativa, los datos eléctricos y sus conexiones. De igual forma, también existen otros elementos llamados transductores, que estos son dispositivos capaces de cambiar señales. Esto con el objetivo de mejorar la medición de las variables en un determinado fenómeno. Este concepto lo que nos quiere decir es que los transductores son dispositivos capaces de cambiar las señales que por lo general representan una variable física, como puede ser velocidad, temperatura, etcétera, en otro tipo de señal. Estos conceptos de sensores y transductores nos llevan a mencionar la similitud que existe entre ambas, la cual es que un sensor es básicamente un transductor que se utiliza para medir una variable física de interés. Ya con esta relación dicha, podemos decir que un transductor y o sensor, que los transductores y o sensores se pueden clasificar en dos grandes grupos, que dependen de la forma en la que ellos proporcionan la señal al sistema. En estos están los transductores analógicos, que proporcionan una señal analógica continua, que puede ser como voltaje o corriente eléctrica, y luego están los transductores digitales, que estos proporcionan en su salida una señal digital, que puede ser un ejemplo la de onda cuadrada. Ahora bien, al momento de trabajar con transductores, nosotros vamos a necesitar saber unas características deseables, las cuales van a ser de que estos sean exactos, tengan una buena precisión, tengan un rango de funcionamiento amplio, una velocidad de respuesta rápida, que sean fáciles de calibrar y además de que sean fiables. Otra manera de agrupar o de separar a los sensores o transductores es en los internos o externos. Los internos son aquellos que le dan al robot la información sobre este mismo, que pueden ser como posición, velocidad, aceleración, etc. Y luego están los externos, que le van a proporcionar información sobre todo lo que lo rodea, que aquí entran como la proximidad o presencia, fuerza, temperatura, visión, entre otras más. A su vez, entre los tipos de transductores están algunos de los ya anteriormente mencionados, que están los de posicionamiento, proximidad o presencia, están los de movimiento, desplazamiento, los de velocidad, los de presión o fuerza, los de temperatura y los de luz. Que cabe mencionar que para cada uno de estos tipos de transductores, la manera o los modelos que se utilizan para poder crearlos se basan en los diseños básicos de inductivos, capacitivos o resistivos. De la siguiente manera también se pueden categorizar o se pueden separar en dos grupos como sensores activos o pasivos, en los cuales los pasivos son aquellos que requieren de una alimentación externa para mandar la señal, mientras que los activos no, es decir, estos no requieren de una alimentación externa para mandar la señal. Ahora bien, para aplicaciones industriales, las capacidades del robot básica se deben aumentar a través de dispositivos adicionales. Es aquí donde viene la importancia del término de efector final, ya que en robótica este se utiliza para describir la mano o herramienta que está conectada a la muñeca del robot. Y dicho efector final no es más que una herramienta esencial para permitir al robot básico realizar actividades específicas. Este efector final se puede clasificar en dos grupos, como pinzas o herramientas. Las pinzas por lo general se utilizan para tomar algún objeto, en este caso las piezas de trabajo, y además este tipo de efector final está programado para sostener la pieza durante el tiempo deseado. Luego están las herramientas, que estas se utilizan cuando el robot va a realizar algún tipo de actividad sobre el objeto de trabajo, que esto puede ser como taladrar, soldaduras, pinturas por pulverización, entre otras muchas más. Ahora bien, el soporte físico del efector final. Este soporte se logra a través de una conexión mecánica entre el efector final y la muñeca del robot, donde dicha conexión mecánica se suele hacer o consiste en una placa
frontal en el extremo de la muñeca, que es donde se emperna con con el efector final. Que además en condiciones ideales para esta conexión se deben considerar tres características de diseño, que es la resistencia mecánica, el control coordinado de posicionamiento y fuerza, y protección contra sobrecargas, donde la resistencia mecánica hace referencia a la capacidad del efector en aguantar o soportar ciertas fuerzas que pueden ser como el peso del mismo efector o el peso que vaya a ejercer sobre el objeto de trabajo. Luego están el control coordinado de posicionamiento y potencia, o posicionamiento y fuerza, que no es más que o hace referencia a la capacidad del objeto o del receptáculo de la muñeca soportar acciones o soportar elásticamente cualquier tipo de fuerza que vaya a ejercer el efector final. Y por último, la protección contra la sobrecarga no es más que un mecanismo de defensa o un mecanismo preventivo para evitar que cualquier tipo de falla que pueda haber en el efector final, que puede ser que supere la fuerza que puede soportar, entre otras, que vaya a generar una sobrecarga en el mismo robot o en la misma parte o el efector final, pues este mecanismo lo que hace es que al momento de que se instalen unos sensores y estos detectar que algo no está funcionando de manera correcta, estos bloqueen esta señal o bloqueen todos los señales que vayan a cruzar por ahí para evitar el daño de esta pieza. Ya con esto estará terminada la exposición. Muchísimas gracias.